Bien, en el video de hoy vamos a resolver el ejercicio 11.36 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Byron Johnson. Así que bien, vamos a empezar leyendo el problema. Nos dice, un grupo de estudiantes lanza un cohete a escala en dirección vertical. Con base en los datos registrados determinan que la altitud del cohete fue de 89,6 pies en la parte final del vuelo en la que el cohete aún tenía impulso. Es decir, que al llegar a los 89,6 pies no se detuvo, sino que el cohete siguió avanzando y nos dice que el cohete aterriza 16 segundos después. Esto es muy importante, nos va a ayudar. Imaginemos que vamos a trabajar por instantes, vamos a decir que este instante que tenemos aquí va a ser mi instante 2 y este va a llegar, imaginemos que el cohete sube, va a bajar y llega al instante 3. Pues este instante de 2 a 3 dura 16 segundos. Es decir, el cohete sigue subiendo, termina bajando y es el tiempo que recorrió en hacer todo ese movimiento es de 16 segundos. Si se sabe que el paracaídas de descenso no pudo abrir y que el cohete descendió en caída libre hasta el suelo, después de alcanzar la altura máxima y suponiendo que la gravedad es de 32,2 pies sobre segundo al cuadrado, nos puede determinar A, la rapidez, que será la V1 del cohete al final del vuelo con impulso, y B, la altura máxima alcanzada por el cohete. Entonces, tenemos varios instantes, podríamos decir, incluso otro instante será de 2 a, por ejemplo, este que será el instante 3.1, si lo queremos llamar así, que es cuando el cohete llega a su máxima altura y tiene una velocidad de cero. Pero en este caso vamos a ir parte por parte, pero vamos a analizar del instante 2 que empieza aquí hasta cuando termina el cohete al final. ¿Por qué voy a analizar este instante? Pues porque en este caso vamos a ponerle el instante 2 es donde tengo mi incógnita, es decir, a partir de aquí mi velocidad uno pasa a ser la velocidad inicial en ese instante que no la conozco. ¿Qué otro dato tengo? Pues tengo mi posición inicial, esto también es muy importante. Tengo mi posición inicial. ¿Por qué? Porque nos dice que en este punto estamos a una altura de 89,6 pies. Entonces, esto sería mi altura inicial o mi posición inicial. Después tengo una posición final. Estamos diciendo que el cohete sube y baja y llega a este instante, al instante 3. ¿Y qué distancia tenemos o qué posición tenemos aquí? Pues una de cero, porque diríamos que estamos hasta el inicio, es decir, no hemos avanzado ningún pie. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el tiempo que transcurrió ese movimiento del instante 2 al 3. Pasó exactamente 16 segundos. 16 segundos. Así que bien, viendo todos estos datos, podemos utilizar una fórmula que ya se desarrolló en el libro y que funciona para este tipo de problemas. Esta fórmula es que la posición final va a ser igual a mi posición inicial, que bueno, yo le estoy trabajando como I, pero en el libro lo ponen O, posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si te das cuenta, tenemos posición final, posición inicial. La velocidad inicial es la que queremos determinar, que sería mi V1. Esto es igual a V1, que es la que nos pide el problema. Tenemos el tiempo, tenemos la aceleración y tenemos el tiempo. Entonces tenemos todos los datos. En este caso, la aceleración la vamos a determinar como una desaceleración. Y en este caso, porque si te das cuenta, estamos subiendo y en este caso cuando estamos subiendo, la aceleración nos está frenando, está al contrario de nuestro movimiento, entonces vamos a tener menos 32,2 pies sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces una vez que ya tenemos todos estos datos, vamos a empezar a sustituir. Tenemos entonces una posición final que es de cero, ponemos cero. Tenemos una posición inicial que es de 89,9 pies. Tenemos una velocidad inicial que no sabemos, que sería V1, y por el tiempo que es de 16 segundos, más un medio, en este caso de la desaceleración, que es de 32,2 pies sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que es de 16 al cuadrado. Muy bien.
Entonces vamos a ir simplificando para poder despejar nuestro V1. Como te das cuenta, es mi única incógnita que nos queda. Entonces vamos a ello. 89.9 lo voy a dejar aquí tal cual. Vamos a decir que es más 16V1. Y todo esto lo vamos a meter en la calculadora para poder simplificar. Entonces tenemos un medio por menos 32.2 por 16 al cuadrado. Y esto nos va a dar de menos 4121.6 y listo. Entonces podemos simplificar todo esto, podemos despejar V1, entonces nos va a quedar el 4121 lo va a pasar sumando, entonces nos queda 4121.6. Los 89 pies los va a pasar restando hacia acá, entonces nos queda 89.9 pies. Y como ya nos queda el 16 por V1 solo, ya puedo pasar el 16 dividiendo y nos quedaría de esta forma. Si simplificamos eso en la calculadora, nos queda 4121.6 menos 89.9 sobre 16. Nos da entonces que tenemos una velocidad de 251.98. Esto estamos en pies sobre segundo. Y entonces este sería el resultado de mi inciso A. Ahora vamos a analizar el instante que habíamos llamado aquí 3.1, vamos a llamarle instante 4. Bien, en este instante 4 es donde se encuentra mi incógnita, es por eso que yo estoy trabajando ahí. Nos pide calcular la altura máxima, o lo podemos llamar Gmax, si nosotros suponemos que hacia acá están las Y's, hacia allá es Y positivo. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a la altura máxima? Pues es cuando el cohete tiene una velocidad de cero, ¿estamos de acuerdo? Porque ya no está subiendo, quiere decir que llega a una velocidad de cero y empieza a descender y empieza a agarrar una velocidad y una aceleración. Pero en ese punto justo cuando llega a lo que sería la altura máxima, tiene una velocidad de cero. Y bueno, entonces imaginemos que vamos a analizar entonces desde mi instante 2 a mi instante 4. Entonces, en este caso, tenemos una velocidad inicial que sería de 2. Estamos en el mismo instante, pero nos paramos hasta el instante, el cual sería el instante 4. En el anterior hicimos del instante 2 al 3. En este caso nos vamos a parar justo cuando llega a la altura máxima. Entonces, tenemos de datos que es una velocidad inicial, que en este caso ya la conocemos, que es la que acabamos de calcular, que es de 251.98. Después, ¿qué tenemos? Tenemos una velocidad final. Sabemos que cuando llegamos al instante 4 tenemos una velocidad final de cero. Entonces vamos a poner una velocidad final de cero. Tenemos también la de desaceleración, que en este caso siempre es la misma de menos 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué más tenemos? Tenemos una posición inicial, ya la habíamos dicho que era de la que nos daba el problema, posición inicial de 89.6 pies. Pero en este caso es donde viene nuestra incógnita, que es la posición final, que será la Ymax. Entonces mi posición final es igual a mi Ymax, que es mi incógnita que yo quiero determinar. Bien, entonces viendo todas las incógnitas que acabamos de determinar y todos los datos que tenemos, pues podemos utilizar una fórmula que también plantean en el libro, la cual es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la diferencia de posiciones, la posición final menos la posición inicial. Si te das cuenta, tenemos todos los datos. Velocidad final es de cero, entonces tenemos cero al cuadrado. La velocidad inicial si la tenemos 251, lo voy a redondear a 252 al cuadrado, más 2 por la desaceleración que es de menos 32.2, entonces ponemos menos 32.2 y tenemos la posición, en este caso la posición inicial, perdón, la posición final es mi incógnita que es Ymax, entonces vamos a ponerle la altura máxima, menos la posición inicial que sí la tenemos que es de 89.6. Bien, entonces ya lo único que nos queda pues sería simplificar esta ecuación. Tenemos entonces que aquí es 0, acá tenemos 252 al cuadrado más
Bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar estos dos por Ymax, estos dos por menos 89.6 y ya simplemente despejamos. Entonces, 2 por menos 32.2 por Ymax nos va a dar entonces de menos 64.4 Ymax. Después multiplicamos el menos 64.4 por menos 89.6. Eso nos da positivo de 5770.24. Y ya podemos despejar Gmax. Lo que vamos a hacer es pasarlo restando. Lo pasamos restando. Y el menos 64.4 también lo pasamos dividiendo. Entonces nos queda que Gmax es igual a menos 252 al cuadrado menos 5770.24 y todo esto sobre menos 64.4. Si te das cuenta, todo el negativo, por ejemplo, aquí se simplifica, nos queda negativo, negativo por negativo, nos va a quedar un valor positivo. Y si lo metemos en la calculadora, nos queda 252 al cuadrado menos 5770.24 y eso sobre menos 64.4. Entonces nos daría un resultado de Gmax de la altura máxima de 1075.68 pies. Y este sería mi resultado de el inciso B. Como te puedes dar cuenta, fue bastante útil trabajar por instantes y más que nada en los instantes donde está nuestra incógnita. Como puedes ver aquí trabajamos del instante 2 al instante 3 porque tenemos el dato del tiempo que fue muy importante para poder utilizar esta fórmula. Y bien, yo lo que recomiendo es primero determinar dónde está nuestra incógnita, trabajar en esos instantes en donde nos convenga y ver todos los datos que tenemos en ese instante. Y si hay una fórmula si tenemos una fórmula donde poniendo todos nosotros los datos que tenemos nos queda nuestra incógnita, pues esa es la fórmula que tenemos que utilizar para poder resolver o determinar la incógnita que nos está pidiendo. Igual fue el mismo procedimiento para calcular nuestra altura máxima. Es que bien, cualquier duda, comentario que quieran hacer acerca del ejercicio, lo pueden hacer ahí abajo en los comentarios. Así que bien, esto va a ser todo por el video de hoy y nos vemos el siguiente. Adiós.